Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy Kalaja, que me llamo Marijo y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Bienvenido, si es primera vez que estás por aquí, dame la oportunidad de que me conozcas y que veas mi tipo de lectura y cómo lo hago y tal. Y si ya eres parte de la familia, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente apoyando el canal. Bueno, como se dieron cuenta, hoy tenemos horóscopo semanal y voy a estar utilizando dos mazos de tarot y un oráculo, pero lo voy a estar utilizando uno de los dos tarot lo voy a estar utilizando, se me quedó ella, en forma de oráculo. El oráculo como tal es este, Surrender, The Power of Surrender. El poder de como que de rendirse, de soltar, ustedes saben. Y, ay, medio tos. Voy a estar utilizando el tarot viceversa, que lo amo, lo amo, lo amo. Ah, bueno, déjame mostrarle. El surrender es así, es este tipo. Es este tipo que tiene mensaje de qué es lo que tienes que soltar, qué es lo que tienes que hacer. Mi tarot de viceversa, hermoso, es este que está aquí y presenta dos caras, por eso es que es viceversa. ¿Ok? Y bueno, yo lo pinté de rojo. Y tenemos el arcángel, el poder de los arcángeles de Doran Virtue. Y este es el tipo de arte que se consigue. Este lo voy a utilizar como oráculo. Y ya está viejito. Ya tiene unos cuantos años. Miren, se está pelando todo. Pero es hermoso. Y me gusta. Me gusta más utilizarlo como oráculo que como tarot. Y bueno, ya está. Voy a acomodar las cartas, sacarlas de los oráculos y nada, hacer la lectura. Nos vemos dentro de un segundo. Hola Sagitario, aquí están sus carticas. Vamos a dejar el tarot por aquí. Recuerda que esta es una lectura general, toma solo lo que te resuene y esto es para Sagitario, Sol, Luna, Ascendente o Venus. Estoy dejando las tres últimas cartas de ladito y vamos a ver cuál es tu energía, ¿ok? Mira, 8 de Gabriel, espero que se vea bien. Esta carta me habla sobre unos resultados inmediatos. Es como que hay una importante comunicación que va a suceder. Los pensamientos están volando. A mí me encanta este tarot porque es muy positivo. Donde las personas ven lo negativo, saca lo mejor de la energía. Y esta energía es justamente eso, que hay una gran actividad y que vas a poder salir de donde estás ahorita y que esto va a deberse a que va a haber una comunicación importante. ¿Hay algún mensaje que vas a recibir? ¿Algún mensaje que tienes que dar? No lo sé. La cuestión es que estés atento y sepas y estés tranquilo de que vas a poder salir de allí. Puede ser que tus pensamientos ahorita estén un poquito así como que no ves la salida, como que no ves para dónde puedes agarrar, no ves solucionar a los problemas, pero déjame decirte, mi querido Sagitario, de que prontamente esto se va a solucionar, ¿ok? Con un comunicado, con un mensaje. Hay algo que te va a cambiar la perspectiva del asunto y te va a permitir seguir más adelante. Déjenme ver un poquito. Ajá. Entonces, vamos a pedir 5 carticas. Ya estas cartas están prebarajadas a mis queridos Sagitarios para qué le quieren decir. Mira, te estaba diciendo de que esta situación en la que te encuentras va a cambiar y aquí me habla de cierre de ciclo. Vamos de todos modos a terminar de ver las otras cartas para hacer una lectura mejor. Ok, vamos a pedir 2 carticas más. Una cartica más. No se quedó aquí, vamos a ver. Sí, ajá. Wow. Y debajo del mazo quedó, ay, qué bonito,
Qué bien, qué bien. Déjenme chequear algo. Ah, perfecto. Bueno, mis queridos Sagitarios, ¿qué es lo que yo te dije a ti? Que esta situación en la que te sientes que estás atrapado o que no encuentras salida o que estás buscando una forma de solucionar algo y no te llegan las ideas, donde si eres estudiante te sientes embotado, sientes que no hay no hay forma de que comprendas fácilmente los problemas o las cosas para los exámenes, suponte. Pero eso va a llegar porque hay un cierre de ciclo, hay una transformación en esta, y es debido a esa comunicación importante que te habían hablado los ángeles, ¿ok? Entonces, va a venir alguien, puede ser que venga alguien con unas noticias que te van a... emocionalmente te van a alegrar, emocionalmente te vas a decir, wow, sí lo puedo. Y es como que eso ayuda a que se despeje un poquito los pensamientos. De repente tiene que ver mucho que esta persona es la que te trae esta comunicación importante. No lo sé todavía o no lo sabemos, pero lo que sí sé es que debido a este mensaje que llega a ti a través de algo que genera mucha emoción, es que vas a poder cerrar el ciclo y vas a transformar. Te vas a dar cuenta que la oportunidad que tú tienes en la mano para sembrar, por así decirlo, todo lo que tú quieras, lo vas a lograr. Vas a tener así como que el mundo en tus manos y vas a poder expandirte, tanto así que te vas a dar cuenta de que puedes ayudar a muchas otras personas. Es como que vas a comenzar un ciclo de vida donde vas a comenzar a dar y a recibir. A la medida que das, también vas a recibir. Y eso te va a llenar de orgullo, así como que de júbilo, como que sí lo logré, ¿sabes? Como esa sensación así como que wow. Y pensar en un momento en que yo me sentía de esta forma. Peter. Me sentía de esta forma y ahora me siento tan bien, tan orgulloso de mí mismo, de mí misma. Puedo ayudar a otras personas, puedo ampliar. Yo no sé si es que estás pensando en un trabajo o estás pensando en ampliar la familia, pero en lo que tú estés, que tengas idea de algo que quieres, se te va a dar de manera positiva, ¿ok? Vamos a ver de todos modos qué más nos quieren decir aquí los guías y maestros a través de el tarot. Esta había querido salir en esta tirada y no la agarré porque no terminó de salir y me volvió a salir. Es decir, no es lo que tú digas, es lo que yo quiero. Vamos a ver una cartica más. Mira, va a ser voy a agarrar esta porque fue la que estaba arriba. Mira, Sagitario, qué poderosa esta transformación, de verdad que sí. Increíble. Uy. Y me alegra muchísimo porque uno de mis hijos es Sagitario. Ay, Dios mío. Miren, yo por no soltar el mazo, ¿qué es lo que te quieren decir ahora con esta energía? ¿Por qué se me mueve? No se me muevan. Yo soy fastidiosa. No, yo no soy fastidiosa. Es que me gusta ver las cosas así bonitas. Y que te queda. Ay, Dios mío, mira. Esta. No, pero no la voy a agarrar. Voy a agarrar esta, que es la que está debajo del mazo. Mira. Al momento en que comience esta transformación, vas a tener un cambio, Sagitario, pero es increíble. O sea, literal, vas a tener el mundo a tus pies. Vas a tener así como que la decisión es tuya. Si sales a conquistar el mundo, simplemente te quedas en esta zona de confort, por así decirlo, en esta zona segura en la que estás. Pero es como que wow, miren lo importante que va a ser este cambio en ustedes que han salido
4 arcanos mayores en las 5 últimas cartas. O sea, esto es increíble, de verdad que sí. Mira, esta transformación, este trabajo que tú estás haciendo, que vas a hacer, que este proyecto que tú tienes en mente, bien, te va a permitir ampliar más la sabiduría. Es como que, ¿te acuerdas que te dije al principio que tus pensamientos estaban así como que te sentías como, bueno, no dije que en una cárcel mental, pero sí como que no veías salida y tal? Es porque tus pensamientos estaban un poquito así como está esta tormenta, con muchas nubes, muchas distracciones, ¿ok? Y tenías la mirada enfocada en otro lado, aunque ¿cómo te digo? Aunque haya mucha... No, ya va. Recalibrando la frecuencia. Ok. Ya es que me estaban diciendo. Tú estabas así. Cuando está esta energía que yo te dije, ay, que para ver las direcciones, que no vas a ver, es porque tú estabas muy distraído con muchas otras cosas. Con cosas que no tenían, por así decirlo, como que estabas gastando pólvora en Samuro, como que estabas invirtiendo mal tu tiempo y tus pensamientos. Es como esta hoz que está aquí de limpiar, por ejemplo, de cortar el arroz. Y aquí no hay arroz, entonces ¿para qué carrizo la traes? ¿Sabes? Algo así por el estilo. Y entonces cuando una vez que tú aclaras estos pensamientos que te traen esa comunicación y tal, y cierras ese ciclo y comienzas esta transformación, toda la parte de la sabiduría, del observar que tú has tenido por todo este tiempo van a comenzar a dar sus frutos. Vas a tener un equilibrio supremo, o sea, súper. Es como que te vas a dar cuenta y vas a sentir realmente de que eres un nuevo ser y que ese nuevo ser está guiado por alguien que está divinamente guiado, y vas a poder lo que es sobrepasar todos los obstáculos que se te puedan presentar aquí en el camino, por así decirlo. Bien, entonces aquí la sacerdotisa, que también es regida por la luna, me habla también de que pueden haber emociones, pueden haber que estés entrando al subconsciente o al inconsciente, como lo quieras llamar, y comiences a trabajar directamente con él. Muy bien, también tenemos aquí lo que es la templanza, que es Sagitario, que eres tú, o sea, hello, aquí está Sagitario. Y tienes a Cáncer aquí en el carro. Muy bien, entonces hay mucha presencia de cosas. Aquí está presente Plutón, y Plutón está entrando ahora en Acuario. O sea, esta parte astrológica yo no soy muy ducha, y estoy tratando de aprenderlo y trato de ponerlo de a poquito. Pero sí me llama la atención bastante de que justamente cierre tu lectura con el juicio, con el ser, y es Plutón. Y Plutón está entrando en Acuario, acaba de entrar en Acuario y va a estar por 20 años. Entonces, todo este cambio de repente no va a ser que de la noche a la mañana lo hagas y ya. De repente sí se puede llevar su tiempito por lo que me están diciendo aquí con esta carta, pero todos los tiempos son diferentes. Algunos que será muy rápido, otros serán un poquito más lentos. Eso va a depender de cada uno de ustedes, ¿ok? No lo tomen tan personal, tan literal, mejor dicho, lo que estoy diciendo aquí, sino que son cosas que pueden simplemente salir y que pase lo que tenga que pasar. Entonces, vamos a ver qué te quieren decir aquí los guías con estos 3 mensajes. Ay, mira, ese es como que ríndete al disfrute, a la alegría, ¿ok? Por más situación pesada que tú estés pasando, dale cabida a la alegría, al reírte, a ver el vaso medio lleno, a darle vuelta a la tortilla, como lo quiera decir. O sea, lo que son los tiempos duros y fácil, como dicen aquí. O sea, así estés en los momentos difíciles,
darle paso a la alegría, al disfrute. Así estés en tiempo fácil, o sea, súper, también disfrútalo, ¿ok? Tienes que disfrutar mucho más, ríndete a disfrutar mucho más lo que te están diciendo. Ay, qué poderoso es ríndete a tu gran poder, a tu máximo poder. Esto me está diciendo que tú ahorita, Sagitario, no estás dando al 100%, ¿ok? Y lo más seguro es que no lo estés dando porque te estás dejando influenciar mucho por los pensamientos que te tienen ahí frenado, acorralado. Tienes que comenzar a activar ese león que está dentro de ti. Esto me hace recordar mucho la carta de la fuerza. Bien, tienes que activar eso y dale, sal, ¿ok? Tienes que salir, tienes que brillar. Ahí dice que tu vida está llamando, que tú te pares sobre todo tu poder. Muy bien, y no que estés jugando a lo poquito, a lo chiquito. O sea, tú estás dando ahorita, ay, tú estás dando que 30, 40%, por no decir que no estás dando mucho, pues. Pero, o sea, imagínate eso, que tú lo tripliques. Tú puedes. Activa tu full poder, tu poder total. Y este es como rendirte a la negación, algo así. Habla sobre aceptar a las personas y a las situaciones exactamente como son. ¿Cómo es la? Eso es como, sin que te ríndete a las cosas como son, no niegues, o sea, no caigas en la negación, no caigas en que no puede ser, sí puede ser, sí se fue, sí cambió, sí tú cambiaste, o sea, no te niegues, no niegues las cosas, ¿ok? Ni las situaciones ni las personas, pueden estar bajo tu control o cubriéndote exactamente tal cual tus expectativas, ¿ok? Entonces, cuando tú ves las cosas claramente es cuando vas a poder tomar la mejor decisión. Entonces, el momento de tú rendirte a la negación, por así decirlo, o estar fuera de la negación, es cuando tú mejor vas a poder tomar la decisión de las cosas que te están sucediendo y qué es lo que necesitas para entonces comenzar todo este proceso, ¿ok? Bueno, lo voy a dejar hasta aquí, mis amores. Si es la primera vez que ves esta lectura o que ves el canal, te doy la bienvenida y te pido que te suscribas, que le des like, que comentes, que compartas con otras personas que crees que le puedan gustar este tipo de lectura y que actives la campanita para que no se te olvide de nada. Y si ya eres parte de la familia, muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Espero, como siempre, sus comentarios, sus aportes, su apoyo. Muy bien, que yo también estaré haciendo mi parte. Recuerden que yo soy Carla Hack y me llamo Marijo y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Va con muchísimo amor y de verdad, espero que ayude. Besitos, bye, los amo.